Alan era un trabajador más en aquella ciudad. Uno más. Por las mañanas se levantaba a la misma hora que todo el mundo y trabajaba las mismas horas que todo el mundo. Bon dia. Bon dia. No estaba especialmente contento con el trabajo que tenía, aunque tampoco lo pensaba demasiado. También en esto era como todo el mundo. Adeu. Adeu. En su tiempo libre, sin embargo, no hacía lo mismo que todo el mundo. Se suicidaba diariamente. Los suicidios consistían en breves periodos de tiempo en los que simulaba su muerte. Alan nunca compartió estas tendencias con nadie. Al menos seguía siendo consciente de que éstas se encontraban completamente alejadas de la racionalidad. La única vez que estuvo a punto de compartirlas con una persona, tuvo que volver a casa corriendo para suicidarse 3 veces seguidas de diferentes formas para calmar su ansiedad. Para él era como si renaciera y sin hacerlo. Probablemente no hubiera podido soportar su ritmo de vida más de unas semanas. Los días pasaban como una repetición incesante de quehaceres rutinarios en los que se intercalaban los suicidios. Algunos días, cuando se encontraba en el baño, cogía unas pastillas y hacía que se las tomaba. Solía tenerlas guardadas en un pequeño mueble del cuarto de baño, reservadas para la ocasión. Convulsionando en el suelo, representaba un paro cardíaco que retenía su respiración. Cuando pasaban unos segundos y ya no podía más, se detenía un instante y se ponía en pie de nuevo, dejando en su bote las pastillas, que por supuesto no se había tomado, para usarlas otro día. Otras veces, sin embargo, le gustaba algo más elaborado y disfrutaba preparándolo todo e imaginando cómo lo encontraría. Otras veces le gustaba ahorcarse. Tenía un lugar favorito para hacerlo. En el garaje había un tubo que cruzaba horizontalmente el techo y del que colgaba una fina y resistente cuerda. Ponía un taburete en el centro de la habitación y, subiéndose a este, rodeaba su cuello con la cuerda. Flexionaba las rodillas, dejando que su cuerpo se meciera lentamente hacia los lados. Siempre tenía cuidado de que no le apretara demasiado la garganta. Había días que ni aquello era suficiente, y era entonces cuando se pegaba un tiro. Lo hacía solo cuando se encontraba especialmente agobiado, y siempre en el sillón del salón. Le gustaba ponerse la pistola en la sien. Empezaba a dispararse continuamente hasta que el horror de verse muerto apoderaba su mente.
Generalmente no necesitaba pegarse otro tiro hasta que pasaran unas cuantas semanas. Pero había un simulacro de suicidio que nunca lograba y que le traía de cabeza: tirarse desde lo más alto de un edificio. Varias veces había tenteado con la idea, yéndose a la azotea y paseándose por el borde, mirando la acera del fondo, imaginándose su cabeza desmoronándose en los adoquines. Pero aquello era solo un juego. Él no quería morir y, por lo tanto, nunca llegó a tirarse. Un día, sin embargo, sintió verdadero deseo de llevar a cabo el suicidio con todas sus consecuencias. No podría decirse que hubiera una razón concreta, sino que ese día sintió que todo lo que había representado teatralmente tenía la necesidad de llegar a la última gran escena y cerrar finalmente el telón. Lo dejó todo preparado antes de ir al trabajo. Estuvo todo el día pensando en lo que le esperaba en casa. Esas horas de trabajo fueron las peores de su vida. Guiado por un destino irrevocable, entró en su casa como el que entra en una cámara de ejecución por haber sido condenado a muerte. Se acercó al sillón, donde descansaba su pistola, la cogió y, sin pensarlo 2 veces, se pegó un tiro en la cabeza. El cadáver estuvo muchas horas allí, solitario e inmóvil. Con los ojos abiertos, pues así había imaginado su muerte y así quería que encontraran su cadáver, su mirada quedó fija. Nunca más volvió a cometer un suicidio.